Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Estoy encantada de venir al Auditorio Global a la Hacer Ciudades Resilientes 2030 en- con el tema de importancia de gobernanza nacional y liderazgo para resiliencia, para desastres nacionales e internacionales. Soy Adriana Campello, soy el CR, la corredora local para el UNDRR, Oficina Regional para las Américas y el Caribe, que está ubicado en Panamá. Es un placer ser su moderadora para la sesión de hoy. Quisiera comenzar diciendo que tenemos interpretación en la pantalla inferior. Pueden escoger inglés o español. De inglés a español y español a inglés. Es un placer estar con ustedes hoy para esta sesión que tiene un auditorio global de hacedores de política, con el interés del tema como gobernanza local y gobernanza es tan crítico para mejorar resiliencia local y regional. Nuestro webinario estará llevado a cabo como tanto en inglés como español. Y por favor, noten que tenemos interpretación simultánea para los dos idiomas. Y por favor, usen el botón de interpretación al final de su pantalla para esta facilidad. La declaración política de la revisión de medio término del marco de Sendai para reducción de desastres en mayo del año pasado reiteró el rol de liderazgo de gobernanza nacional para prevenir y reducir riesgos de desastres. Gobernanza nacional tuvieron el mandado y recursos para traer la implementación a escala. Eh, Resiliencia y las agendas apoyan horizontes de largo plazo para reducción de desastres, construir coaliciones más fuertes de representaciones legislativos enfocados en soluciones resilientes y acciones, abrir caminos para financiar, mejorando las capacidades de gobernanzas locales y nacionales para desarrollar propuestas de proyectos y acceder más fuentes de financiamiento, promover normas, colaboraciones de múltiples ciudades y oportunidad para mejorar acciones. A la vez, la declaración política recalcó la importancia crítica de de la sociedad, un trato inclusivo para reducción de desastres con gobernanza local, teniendo un rol clave. Hoy día, MCR 30 demostrará tres países en la región de América y el Caribe que han descrito y resiliencia urbano bajo. Estoy encantada de presentar representantes de gobiernos de Brasil y Jamaica, que compartirá con nosotros cómo los países respectivos han estado mejorando la reducción de riesgos en acciones a niveles locales. Vamos a comenzar, escucharemos del señor Nelson Hernández, quien es el SR 2030 del Departamento Nacional de Manejo de Riesgo de Colombia. Y Nelson ha estado trabajando por más de 3 años con NCR y está dando un trabajo increíble en Colombia, trabajando con gobiernos locales. Luego vamos a escuchar de la señora Philippe Ricketts Edmond, directora de mitigación de daños y manejo de riesgos de la Ministerio de Gobernanzas Locales y Comunidades de Jamaica. Filipa, ¿cómo puedo decir? Tiene un liderazgo fuerte y es nuestra campeona de NSR en Jamaica. Y de ahí vamos a tener la señora Samia Sulaimá,
quien es la coordinadora de la mitigación y Departamento de Prevención de la Secretaría Nacional para Periferias del Ministerio de Ciudades en Brasil. Tania ha estado trabajando con comunidades locales, con comunidades más vulnerables y dando un trabajo increíble al incluir estas personas en planeamiento para DRR. Cada de nuestros oradores proveerá un resumen de cómo resiliencia, desastre urbano está progresando en sus países respectivos. Ahí tendremos un tiempo para contestar preguntas de ustedes, de nuestro auditorio. Por favor, utiliza la función de preguntas y respuestas durante todo el webinario. Así que, sin más, quisiera enviar al señor Nelson Hernández, el Departamento de Manejo de Riesgo de Colombia. Y voy a hacer, Nelson, una pregunta. ¿Cómo fue Colombia progresado en la colaboración junto con el DCR 2030? Hola Adriana, un saludo para todos. Quisiera pedirte que me repitas la pregunta porque con la traducción simultánea no fue clara la pregunta. ¿Cómo fue Colombia? ¿Cómo progresó la colaboración e implementación de estrategias de RR junto con en NCD 30 y 30? Bueno, Adriana, nuevamente un saludo para todos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches para quienes están conectados. En primer lugar, agradecer la invitación en nombre de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia. Puedo entonces dar inicio a mi presentación para poder dar la respuesta a tu pregunta. Si me pueden proyectar la presentación, por favor. No estoy seguro si se ve. Charlie, ¿puedes poner la presentación de Colombia? Gracias. Pasemos por favor a la siguiente diapositiva. Muy bien, gracias. La siguiente. Quisiera empezar esta presentación hablando poniendo en contexto de lo que es la realidad en Colombia. Colombia es un país de un poco más de 52 millones de habitantes y está en su división política administrativa tiene 1.103 municipios con sus propios gobiernos locales distribuidos en 32 departamentos. Es importante entender que nuestro territorio nacional es un territorio con este número de municipios, pero que también varía en el número de habitantes. Nosotros tenemos un poco más del 90% de los municipios que representan una gran población del territorio nacional, pero que tienen menores recursos, precisamente es lo que tenemos como realidad. Y es importante también entender que, y pasamos a la siguiente, por favor, actualmente tenemos más del 73% de la población en zonas urbanas. Lo que se espera para el 2050 es que ya hayamos alcanzado un poco más del 85% de la población en zonas urbanas. Esto es importante
es, digamos, la misma tendencia que se tiene a nivel global o en la mayoría de los países, pero también entender que hay unas diferencias importantes entre los más ricos y los más pobres. Esa situación también de vulnerabilidad social es muy común en nuestro país y eso también nos lleva a una altísima exposición frente a diferentes eventos. Pasemos a la siguiente, por favor. Next slide, please. Next. Thank you. Thank you. Precisamente este gráfico que estamos mostrando acá en este momento parece un poco complejo, pero lo que estamos viendo allí es lo que hemos vivido un poco más de los últimos 40 años en Colombia. Aquí tenemos todos los periodos presidenciales que hemos tenido y en todo este periodo, en esta línea de tiempo, hemos presentado, hemos vivido diferentes eventos, unos de mayor impacto que otros. Muchos de ellos de origen hidrometeorológico, pero también tenemos eventos de origen geofísico que son, aunque menos probables, también de muchísimo impacto. Colombia es un país que, digamos que tiene prácticamente la mayoría de los eventos posibles de diferentes orígenes, no solamente naturales, sino también humanos, no intencionales, pero también socionaturales. Estamos viendo cada vez con más frecuencia eventos de origen hidrometeorológico de alto impacto. Nosotros en Colombia tenemos un territorio con bastante quebrado, geográficamente hablando, desde el punto de vista también topográfico. Hay bastantes territorios que se encuentran en zonas de ladera, de montaña, pero también territorios que están en zonas llanas, que lo hacen susceptibles los unos a avenidas torrenciales y a deslizamientos y los otros a inundaciones. También tenemos dos costas, donde la costa Caribe, que también hay una exposición importante frente a las temporadas anuales de ciclones tropicales, y la costa Pacífica, que también está expuesta a posibles eventos asociados a tsunamis en el Pacífico. Tenemos registros de diferentes eventos sísmicos, de tsunami, erupciones volcánicas, pero también de eventos asociados a los excesos de lluvias y eventos asociados también a las temporadas secas que en Colombia tienen sus temporalidades. Con frecuencia, estamos hablando de que la mayor parte del territorio del país tiene al menos dos frecuencias de lluvias y dos frecuencias de menos lluvias al año, y esto lo hace susceptible pues, a este tipo de eventos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Next slide, please. Estas condiciones durante todos estos años nos han hecho un territorio que ha aprendido de los eventos. Y ese aprendizaje permitió que en el año de 1988 se creara un sistema nacional. Este sistema nacional que hoy conocemos como el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es un sistema que involucra todos los territorios desde lo nacional hasta lo subnacional. En esta división político-administrativa que tiene el país, los departamentos y los municipios, existen entonces diferentes autoridades quienes dirigen, coordinan o asesoran el sistema nacional, en lo departamental y en lo municipal. Esta dirección de la gestión del riesgo en estos territorios, en estos tres niveles de los territorios, es responsabilidad en lo nacional del presidente de la República, en lo departamental del gobernador departamental y en lo municipal del alcalde municipal. Pero también existen estructuras de coordinación, coordinadores en los tres niveles también, y en el nivel nacional, pues la entidad que yo represento, que es la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que ejerce ese rol coordinador del sistema nacional en el nivel nacional. Estructuras similares están en lo departamental y en lo municipal, pero también existen unas instancias asesoras
que están normalmente integradas por representantes de lo público, de las entidades privadas, pero también de las comunidades. Estas instancias se conocen como los consejos de gestión del riesgo y existen en todos los territorios municipales, en el nivel local, y en el nivel nacional, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo está conformado por todos los representantes de los sectores de desarrollo, encabezados por los ministros como colaboradores directos del presidente de la República. Y para completar, digamos, esta estructura del sistema nacional, que lo hace una estructura bastante sólida y efectiva en términos de implementación de la gestión del riesgo en los territorios, es que también existen instrumentos de planificación y mecanismos de financiación. Instrumentos de planificación denominados planes de gestión del riesgo de desastres, que son de obligatorio cumplimiento de acuerdo a la ley. La legislación colombiana obliga a los territorios nacional y subnacionales a que tengan un plan de gestión del riesgo de desastres. Y precisamente ese es como el éxito de que la iniciativa Desarrollando Ciudades Resilientes en Colombia eh, se haya evidenciado, precisamente, porque hay muchas similitudes entre lo que la legislación en Colombia definió para la implementación de la gestión del riesgo con los propósitos que tiene la iniciativa global Desarrollando Ciudades Resilientes. Esas similitudes nos han permitido trabajar, digamos, con los territorios subnacionales de una manera mucho más fluida, con una mayor coordinación, con una mayor comunicación y con unos resultados a corto plazo que han sido más evidentes. Si vamos en la siguiente diapositiva, the next slide please, nosotros tenemos en este momento 175 municipios de los 1103 que hacen parte de la iniciativa. Esto fue un proceso que hicimos en menos de un año de diálogo con las diferentes autoridades locales y lograr con ellos hacer parte de esta iniciativa, pero que no solamente le cumplen a la iniciativa global, sino que también le cumplen a lo que obligatoriamente la norma en Colombia les exige. De esta manera, con este tipo de motivaciones es que hemos logrado que los territorios se hayan venido sumando de a poco a la iniciativa y hemos creado y hemos fortalecido una red de trabajo con los territorios locales, pero también con los territorios departamentales, quienes tienen ese rol de coordinar a sus territorios locales dentro de sus jurisdicciones. De esta manera, con la participación de estos municipios, en the next slide please, tenemos diferentes categorías y la razón de que tengamos un alto porcentaje de estos municipios dentro de la iniciativa, precisamente dentro de las categorías B y C, es porque están cumpliendo desde antes con lo que la legislación colombiana les exige con respecto a tener planes de gestión del riesgo de desastres. Estos planes de gestión del riesgo de desastres de alguna manera también conducen a esa generación de resiliencia local, toda vez que estos planes de gestión del riesgo involucran no solamente las entidades públicas y las autoridades del sector público, sino también a las comunidades en el nivel local y al sector privado. Esta articulación entre lo público, lo privado y lo comunitario permite que dentro de estos instrumentos de planificación se desarrollen actividades de conocimiento del riesgo, que permitan entender de mejor manera los factores subyacentes del riesgo y las condiciones del riesgo en el territorio, pero también medidas que permitan reducir esas condiciones de riesgo, no solamente las existentes, sino también las futuras. Y por otro lado, entendiendo que son territorios que permanentemente están o con frecuencia están teniendo eventos adversos, pues también han permitido que a través de estas medidas se fortalezcan desde la preparación para la respuesta y la preparación para la recuperación y ser mucho más efectivos tanto en la respuesta como en la recuperación. Este mecanismo que venimos desarrollando con los territorios en los últimos 3, 4 años nos ha permitido no solamente tener 175 municipios en la iniciativa, sino ahora 3 territorios municipales reconocidos
como nodos de resiliencia, y un cuarto que está, digamos, candidatizado, que es la ciudad de Cali. La ciudad de Cali es, a propósito, la próxima sede de la COP de biodiversidad, la COP16 de biodiversidad, que se desarrollará en octubre del presente año. En la siguiente diapositiva, por favor, next slide. Next. Podemos ver entonces los avances que hemos tenido con estos territorios reconocidos como nodos de resiliencia y los territorios con los que hemos generado esta red. Next, please. Y a través de esta red entonces hemos tenido un desarrollo importante cumpliendo con unos indicadores que nosotros nos hemos propuesto como sistema nacional. Y dentro de esos indicadores, para el próximo año, el presente y el próximo año, queremos hacer una mayor presencia de apoyo en el contexto internacional, como lo hemos venido haciendo en cooperación con la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, con sede en Ciudad de Panamá, pero también ir consolidando y fortaleciendo esa red nacional donde se han venido involucrando organizaciones que asocian, por ejemplo, a los municipios, a los departamentos, a las ciudades capitales, pero también hay entes de control como es la Procuraduría, la Defensoría y otros organismos de interés nacional, tanto públicos como privados, que se han venido sumando a esta red y en apoyo a los territorios que están dentro de la iniciativa. Pero también tenemos unos indicadores claramente definidos para seguir fortaleciendo los territorios locales, no solamente pensando en aumentar el número de municipios dentro de la iniciativa, sino también lograr con acompañamiento y asistencia técnica que los municipios que están en categoría A asciendan a categoría B y las que están en categoría B asciendan a categoría C. Ese es como nuestro propósito en el presente año. Y finalmente seguir apostando por los territorios que tienen menores capacidades. Creo que hemos marcado una diferencia importante con uno de los municipios reconocidos como nodos de resiliencia, que es Dos Quebradas, que es la única ciudad que no es ciudad capital y que tiene unos recursos limitados. De esta manera, pensamos que tiene más mérito un territorio que tiene pocos recursos y que con esos pocos recursos ha logrado unos resultados importantes comparado a municipios que tienen mayores recursos y que pueden, digamos, fácilmente también lograr los mismos resultados. Entonces, en ese sentido, nos estamos centrando en esos territorios que tienen menores recursos y que sabemos que con una muy buena planificación y una buena coordinación se pueden tener unos resultados importantes. Con esto termino la presentación, Adriana, y a todos, muchísimas gracias. Quedo atento entonces en el momento de las preguntas para continuar o profundizar en lo que considere necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Creo que tu presentación fue muy informativa. Quiero hacer un comentario sobre algunos puntos para iniciar nuestra reflexión al respecto. Primero, quisiera hablar sobre tener una gobernabilidad respecto a que tiene que ver con una gobernabilidad vertical. Colombia es un ejemplo respecto a este tema sobre cómo debes integrar los diferentes niveles de gobernabilidad para entregar un buen trabajo en el sitio donde están viviendo las personas, en donde están sucediendo estos eventos también. El otro punto es la necesidad de entender a nivel local. Nelson, has explicado la variedad de amenazas que tienen, pero también nos has mostrado cómo Colombia tiene diferentes características de un lugar del país al otro lugar del país. Sé que lo que ustedes están haciendo en la forma en que están entregando esta estrategia, están poniendo atención a las municipalidades en el Caribe, municipalidades que están en las montañas, municipalidades que están en el Amazonas, en la selva también, o municipios también en el otro lado de la costa. Creo que hay un mensaje aquí que para mí es muy importante, es que es importante entender el nivel local.
las ciudades no son todas las mismas de las otras, tienen diferentes culturas, diferentes características físicas, diferentes gobernabilidades. Necesitamos entender esto para poder gestionar la resiliencia. Y el tercer aspecto que has mencionado y que es bastante importante, yo creo que nuestra colega Samia nos va a elaborar sobre esto un poco más también, tiene que ver con la desigualdad social, cómo la desigualdad social es un aspecto negativo que hace que las comunidades sean más vulnerables. Estamos trabajando en cómo es importante llegar a una calidad como un elemento para reducir el riesgo. Creo que estos puntos, la presentación toda completa ha sido excelente y estoy de acuerdo que muchos colegas tienen preguntas, pero quería reflexionar en estos puntos y después podemos discutir esto más a profundidad. Muchas gracias. Ahora quería invitar a Samia. Samia es la coordinadora de, déjame encontrar. La presentación de Samia es muy importante. Es la coordinadora de la reducción de riesgos de desastres en del Secretariado Nacional para Periferias del Ministerio de Ciudades. Es un nuevo tipo de secretariado nacional en Brasil y de pronto en el mundo. Y voy a pedirle a Charlie que por favor comparta la presentación de Samia, por favor. Muchas gracias, Adriana. ¿Me escuchan? Yo estoy en un evento del Gobierno Nacional hoy, que es Día Mundial del Medio Ambiente, y aquí estamos discutiendo el tema de la adaptación climática y resiliencia, adaptación climática inclusiva y de resiliencia urbana justa. Mi presentación está en portugués, pero voy a hablar español. Y me agradezco la invitación porque el tema es muy importante. Creo que muchos ya lo saben, lo que estamos pasando en el sur de Brasil. Claro, es un evento extremo, de una amplitud muy intensa y territorial, pero eso nos ha avisado que el tema de prevención, de mitigación y de adaptación es emergente, es importante, además de la respuesta. Entonces, todo el gobierno nacional está reorganizándose para políticas e inversiones y planificación y articulación entre los ministerios, entre los gobiernos nacionales para avanzar, y eso es un punto, un turning point que estamos viviendo para una cultura de prevención, ¿no? Y que tenga el cambio climático como un punto importante. Pero para que eso se pueda organizar, tener el histórico que vivimos, ¿no? Un pasivo más que ambiental, pero social en Brasil, que es la segregación socioespacial, la violencia y pobreza, las infraestructuras precarias o ausentes, los problemas de viviendas, o sea, un déficit de viviendas populares, una fragilidad de agua y saneamiento ambiental, y algo que estamos poniendo en la punta de las discusiones, que es el racismo ambiental, ¿no? Y la injusticia territorial y climática, que se pone de una forma más intensa con los eventos extremos y el cambio climático. Entonces, la agenda que nosotros estamos discutiendo principalmente desde el Ministerio de Ciudades, que ha sido recreado desde el año pasado pelo nuevo gobierno Lula, es cómo poner en destaque, en énfasis, el problema de la pobreza, además del tema ambiental y económico y social, del cambio climático y de la reducción de riesgo, como la pobreza es un punto que se debe estar
en la dirección de las inversiones. Y yo, puede cambiar la diapositiva, yo hablo desde este punto porque el Ministerio de Ciudades tiene 5 secretarías muy temáticas de alcantarillado. Puede cambiar, por favor, la diapositiva. Next slide, de Charlie. Sorry, Samia. Next slide, Charlie, please. Tenemos 5 secretarías de movilidad, de vivienda, de alcantarillado, de desarrollo urbano y metropolitano, y desde el año pasado se ha creado una secretaría de periferias o de barrios autoconstruidos, de las favelas, con la perspectiva de tratar estos territorios no con políticas puntuales o temáticas o setoriales, pero entender el territorio con su complejidad social, económica, ambiental y sus vulnerabilidades socioambientales. Y desde este punto la Secretaría tiene 2 departamentos, uno de urbanización o de mejoramiento de barrios, ¿no? Y otra de un departamento de mitigación y prevención de riesgo. Es algo nuevo, no que no haya dentro del sistema de protección y defensa civil una estrategia que tenga una perspectiva de prevención, pero el desarrollo más fuerte siempre fue en preparación o respuesta, aunque estamos en una situación de emergencia, ¿no? En el sur, pero desde el gobierno nacional se ha estructurado un espacio específico para discutir prevención y mitigación de riesgos, mirando hacia los territorios vulnerables. Me gustó mucho estar aquí para presentar un poco de lo que estamos desarrollando y también escuchar cuestiones o observaciones y hablar después de Colombia, que es un ejemplo a nosotros, ¿no? De una gestión descentralizada y que eso se pueda de alguna manera. Nosotros intentamos desde el gobierno nacional llegar a los gobiernos locales y principalmente a las comunidades. Entonces, mi idea es presentar un poco de las perspectivas que estamos desarrollando desde el año pasado. Aún estamos en proceso de organización, planificación y articulación con los gobiernos locales, pero ese es un proceso que se está construyendo y el Escritorio de las Naciones Unidas de Reducción de Riesgo de Desastre está nos ayudando mucho, principalmente con el G20 que estamos organizando ese año para tratar exactamente cómo mirar a las desigualdades y las vulnerabilidades desde el punto de vista principal para la reducción de riesgo de desastres. ¿Puede pasar, por favor, la diapositiva? Y bueno, la idea es presentar un poco qué es el punto de transformación de las ciudades que estamos buscando para la adaptación inclusiva y para la resiliencia justa, entender el histórico de exclusión social, el déficit de infraestructura urbana y que las nuevas o la recuperación de las infraestructuras estén nesse sentido de adaptação e mitigação de risco, com projetos urbanos integrados e que haja nesse processo uma capacitação e apoio a los governos e entidades locales. Pode passar, por favor? Temos, desde o ponto de vista de investimentos, ¿no? De recursos, puedes passar, nuevo PAC, o nuevo PAC, que es un programa de aceleración del crecimiento, que tiene líneas de inversión en tema de ciudades resilientes y el tema de urbanización y prevención de desastres. Es un punto de investimento y tenemos ahí un valor importante desde el gobierno nacional. E também o tema de água, que também é importante desde o ponto de vista do Ministério de Ciudades. De la Secretaria de Periferias, trabalhamos com a urbanização e a contenção de ladeiras e algumas estratégias também com o tema de saneamento e inundações. Pode passar, por favor? E o que eu vou apresentar rapidamente é como estamos mirando a redução de risco de desastre desde o ponto de vista da redução das desigualdades socioterritoriais.
El primer punto es el programa Periferia Viva, que es un programa de mejoramiento de barrios, de urbanización de favelas, que es importante desde los primeros gobiernos del presidente Lula, pero en ese momento hemos reorganizado el programa no solo con infraestructura urbana, pero también con apoyo a equipamientos sociales, acciones en el territorio, con un puesto, un espacio de discusión con la comunidad para desarrollar un plan popular que no sea solo en la parte que va a recibir la infraestructura, pero mirar la macro área, entender cuáles son los problemas, cuáles son las áreas de riesgo, cuáles son las intervenciones necesarias desde el punto de vista de la infraestructura, pero también de monitoreo, de apoyo ciudadano, de asistencia técnica, que podamos organizar el territorio periférico como un espacio de vida, un espacio de producción cultural, de empleo, además de la infraestructura urbana. Y eso ha demandado un esfuerzo de acciones coordinadas entre distintos ministerios, no solo nuestro de ciudades, pero también de desarrollo regional, de cultura, de educación, de salud, para direccionar recursos del gobierno nacional para el mismo territorio que va a recibir el proceso de mejoramiento del barrio, de infraestructura, pero también apoyar acciones integradas desde el punto de vista del gobierno local con las secretarías que puedan aportar también recursos de salud, de escuela, de empleo al mismo territorio, o sea, llegar muchas políticas públicas, distintas perspectivas para reducir no solo el riesgo de desastre, de deslizamiento e inundaciones, que son los más importantes, pero también el riesgo social, el riesgo económico, y cómo ampliar la seguridad desde ese punto de vista de la calidad ambiental y social de los territorios más vulnerables. Próximo, por favor. Otra estrategia que estamos desarrollando es la estrategia Periferia Sin Riesgo, Periferia Sin Risco. Puedes pasar, por favor, que también está trabajando del punto de vista de prevención y mitigación, ¿no? Claro que todos esos programas, cuando están desarrollando junto a los territorios, miramos que sea también una puerta para trabajar la preparación y la respuesta, ¿no? ¿Puedes pasar, por favor, la diapositiva? Y en ese sentido, la estrategia Periferia Sin Riesgo tiene tres líneas principales. La primera aún es infraestructura, pero además de la contención de laderas, estamos apoyando y dibujando cómo hacer estrategias de soluciones basadas en la naturaleza para también cambiar la calidad ambiental de los territorios, porque también tenemos nuevos riesgos en las ciudades brasileñas, que son las olas de calor, y ese año tuvimos eventos muy extremos, entonces cómo también pensar la infraestructura gris con la infraestructura verde para también mejorar desde el punto de vista ambiental los territorios periféricos y apoyar los planes municipales de reducción de riesgo que se ha perdido como una política nacional, era muy puntual y la idea es hacer mapeo, sectorización, trabajo con talleres comunitarios para discutir con la población también la percepción de riesgo y indicar estrategias de infraestructura, de mejoramiento de seguridad de los territorios, que además los municipios puedan acceder a recursos del gobierno nacional o dibujar dentro de su perspectiva esas infraestructuras. Y además estamos innovando también con planes comunitarios de riesgo para discutir con la población cuáles son el mapeo popular o la cartografía social sobre los riesgos, no solo de desastres conectados a cambio climático, pero también de salud, de vivienda, varios tipos de riesgo que la población pueda identificarlo y además pueda hacer intervenciones sociales puntuales o acceder también a los municipios o al gobierno nacional. Esa es una línea de financiación que estamos
intentando organizar comunitarios para hacer intervenciones y amplificar desde el punto de vista de la mitigación y la prevención de riesgos. Y el último punto, puedes pasar, por favor, es el tema de comunicación y articulación social que es necesario para que esos trabajos no solo de financiación, pero de cultura se desarrollen. ¿Puede pasar, por favor? Estamos trabajando también producción de publicaciones, materiales tanto técnicos como comunitarios para que los líderes comunitarios también entiendan su papel en mapeo, en el diagnóstico y que pueda desarrollar también una perspectiva social de reducción de riesgo. Y desde el punto de vista de la Secretaría, hacemos las caravanas y, para ir a los territorios, hablar de las políticas, porque también parte de la desigualdad, no solo de infraestructura o de vulnerabilidad, es el conocimiento, no solo de riesgo, pero también de las políticas públicas. Entonces, también estamos en un proceso de hablar sobre o que é riesgo, o que é mitigação e como o governo nacional, desde a Secretaria de Periferias, está trabalhando e apoiando projetos locais. E nesse sentido, temos duas iniciativas importantes, que é o Mapa de Periferias, que é um geoportal com a ideia de mapear as iniciativas e estratégias territoriais, seja de cultura, de educação, de redução de risco, para que também se apoie uma visão mais positiva e protagonista das periferias, e o prêmio Periferia Viva, que é a ideia de mapear essas iniciativas e hacer una financiación para que puedan ampliar su estrategia. Creo que la última diapositiva, que es estratégica y después de Colombia es un ejemplo de pensar cómo es el tema de gobernanza, y es algo que aún estamos desarrollando y necesitamos ampliar, pero felizmente es una iniciativa desde el gobierno nacional que estamos trabajando, que es una gobernanza interministerial, o sea, el Ministerio de Ciudades trabajando con otros ministerios en programas en conjunto. Hoy va a ser lanzado el programa Ciudades Verdes Resilientes, hoy que es el Día del Medio Ambiente, y es un programa que integra Ministerio de Ciudades, Ministerio de Ciencia y Tecnología y Ministerio de Medio Ambiente para juntar sinergicamente inversiones, proyectos, para que llegue proyectos urbanos más integrados y con más recursos a los gobiernos locales. Y tenemos una organización importante con universidades para también desarrollar metodologías de planificación de mapeo de riesgo, de planificación de reducción de riesgo, de articulación también con las comunidades, o sea, cómo las universidades pueden producir conocimiento y ser también una asistencia técnica de soporte a la política pública que estamos desarrollando. Además, con los gobiernos locales y que las secretarías de los gobiernos locales también trabajen de manera integrada, no solo de obras o de protección y defensa civil, pero que se organicen programas que pensen el territorio y sus vulnerabilidades para reducir las desigualdades como una estrategia, ¿no?, de adaptación y de resiliencia. En ese sentido, estamos intentando organizar una estrategia de gobernanza que pueda no solo apoyar los programas que estamos financiando, pero también organizar una visión integral de los proyectos de reducción de riesgo, principalmente en las comunidades más vulnerables. Una vez más la invitación. Yo creo que es la última, el próximo es mi contacto y estoy para la conversación al final. Muchas gracias. Muchas gracias, Samia. Muy buena presentación y quisiera solo comentar sobre algunos temas que tú mencionaste. El primero es justicia climática. Yo creo que el trabajo que has estado haciendo está muy conectado en eso. ¿Cómo podemos eh, disminuir inigualdad y cómo podemos ser más inclusivos al traer a las personas no solo como un protagonista de este trabajo,
quiero mencionar también recalco la prevención. Hay que manejar riesgos en desastres. El cambio en gobiernos en todos niveles. Estoy muy feliz. Quisiera mencionar, NCR tiene algunas herramientas para crear planes más inclusivos. Una es la inclusión de personas con discapacidades que han estado trabajando en muchas ciudades hoy vi un número que tenemos más de 1,700 personas que han sido impactados por esto. Esto es muy poderoso. Y hoy estamos lanzando otra herramienta en términos de género, igualdad de género. ¿Cómo podemos traer al plan de DDR igualdad de género sabiendo que las personas, los pobres y las personas que sufren, personas de LGBTG, la población LGBT, como sufren más en episodios de desastres? Gracias por traer tu visión y quisiera ahora preguntar a nuestros colegas, señora Filipa Edmond. Filipa es directora de mitigación y del Ministerio de Gobernanza Local y Desarrollo Comunitario en Jamaica. Y voy a preguntar a Charlie que comparte la presentación de Filipa. Por favor, bienvenida. Tiene la palabra. Gracias. Gracias por la invitación y por permitirme compartir la plataforma con Colombia y Brasil para proveer información en cómo coordinamos nuestras estrategias locales bajo el gobierno nacional. Así que gracias y es un placer estar aquí para compartir nuestra información. Déjame seguir y compartir mi pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí. No se está moviendo. Quería dar de lo que es la presentación y lo que cumple. Estaremos analizando un resumen corto, desastres y retos climáticos en la que Jamaica está experimentando, las operaciones creando resiliencia de desastre a nivel local y comunitario, además de la adopción y la utilización de la tarjeta de scorecard del UNDRR, la tarjeta de calificación para evaluar el programa de manejo de desastres. Estaremos analizando cómo podemos ir de plan tarjeta de calificación hasta la implementación y tengo algunas recomendaciones, cómo podemos mejorar. Para dar unos antecedentes en términos de los desafíos en Jamaica, la población que tenemos es 2,8 millones y la mayoría, 50% de la población viven en áreas urbanas. Estamos haciendo bastante desarrollo y no queremos mirar el manejo de desastres de forma separada. Queremos, ya que se impactan los unos a los otros, estaríamos enfrentando algunos desastres y retos y están aumentando como frecuencia e intensidad de desastres naturales, como estos aumentan debido al cambio climático. Somos afectados por huracanes, aumentos de tormentas, inundaciones, de caída de lluvia, sequía y terremotos. Para darnos un poco información del impacto que tendríamos en cuanto a temblores, estaríamos habríamos afectado nuestras
rango 4.2 a 4.6 y es 2003 en 2004 y en 2023 se grabaron 6.443 incendios forestales en todas las parroquias y desde el inicio de 2024 ya hemos experimentado 2.134 incendios forestales. Como mencioné anteriormente, en términos de la frecuencia y severidad de eventos climáticos debido a cambio climático, nuestra población más vulnerable es a veces afectado como nuestra infraestructura y la población vulnerable. Estamos hablando de con discapacidades, niños y las personas que están viviendo en áreas donde hay inundaciones y con desplazamiento de poblaciones, personas que buscan emergencias donde hay un huracán o aún durante las tormentas, alguien tendría que ser evacuado de su hogar a refugios emergentes y por supuesto todas estas actividades ocurrirían y tendría un impacto en nuestra economía y nuestro ecosistema de degradación, donde hemos experimentado pérdida y los servicios que nuestro ecosistema provee. Habremos visto una degradación de los ecosistemas. Solo para dar un antecedente del marco de manejo de riesgo de desastre, el gobierno de Jamaica, a través del Ministerio de Administración, cuentan con un proceso sistemático diseñado para identificar, evaluar y reducir los riesgos de catástrofe. Su objetivo es reducir el impacto de las catástrofes mediante medidas de prevención, preparación, respuesta y recuperación. Para ver cómo es la estructura, nuestra estructura es auspiciado por el ministerio y que es el Ministerio de Gobernanzas Locales y Desarrollo Comunal y es el Desmond McKenzie. Y también tenemos un coordinador nacional que es el director general de la Oficina de Preparación y Manejo de Desastres. Además de que hay algunos comités del Consejo que también proveen apoyo para manejo de riesgo. También tenemos una estructura local que es dirigido por el Comité de París y el ejecutivo cabezado por el alcalde, además del coordinador de desastre y también reporta al ODPM y el Ministerio de Biodiversidad de una de nuestras agencias que cae bajo el portfolio del Ministerio de Gobiernos Locales. Y para agregar que el ODPM es una agencia que cae bajo el Ministerio de Gobiernos Locales. Tenemos una comunidad, tenemos el manejo de desastres, el grupo, comités zonales. Hay un grupo y no podemos hacer nada. Son los primeros que responden en cualquier evento y proveen el apoyo necesario, voluntariando y ofreciendo sus recursos y su tiempo, ayudando y respondiendo a los desastres, reduciendo el impacto que los huracanes o los desastres pueda tener en los ciudadanos. Así que básicamente estamos alineados con la estrategia a largo plazo de Jamaica, de gestión que sería para 2030, que estamos realizando el objetivo número 4, que sería Jamaica como un ambiente saludable, y el objetivo 14, que sería la reducción de riesgos y amenazas y la adaptación al el cambio climático. Es importante que traduzcamos los acuerdos nacionales y las políticas nacionales en acciones locales, lo que requiere que haya estructuras de gobernabilidad fuertes para alinearnos con el programa de gestión de desastres locales en el marco Sendai para la reducción de riesgos de desastres.
también con el marco de gestión regional de riesgos de desastres. Con respecto a cómo construir resiliencia, la iniciativa que tenemos a nivel nacional, em, hay iniciativas que están acompasadas con estrategias y acciones para reducir los riesgos de desastres, y estas iniciativas están diseñadas con fortalecimiento de resiliencia de las comunidades, en particular con una respuesta rápida y recuperación cuando ocurren los desastres. Y estos son algunos de los ejemplos de las actividades que se están llevando a cabo. Sé que estamos en la etapa de huracanes. Hay actividades que están sucediendo en este momento en donde las autoridades locales están preparándose, asegurándose que estemos preparados para un evento en que nos afecte un huracán. A nivel nacional, tenemos también una política integral de desastres. También estamos mejorando nuestro sistema de alerta temprana, esto a través de una financiación de apoyo de JECO. También tenemos nuestro programa eh, de protecciones cuando ya las personas van a ir a asistencia durante las inundaciones, crear capacidades, educación pública y conciencia, eh, crear resiliencia de desastres como una gestión de desastres. Es muy importante, no es para decir solamente que estamos usando este término, sino asegurarnos de que nuestro programa refleje los planes de operaciones que hemos desarrollado, que tengan bastantes actividades o estrategias que puedan fortalecer nuestra resiliencia a nivel de la comunidad. También reportamos a la Marco Sendai con un sistema de monitoreo, y también hemos integrado el scorecard de la 1 DRR en nuestro plan, y tener las cooperaciones municipales que han firmado también el MCR 2030. En lo que tiene que ver con las etapas que hemos seguido con los años, desde que hemos recibido la MCR, de hacer que las ciudades sean resilientes. Estamos en el 2010, las 14 MCs se unieron a la 1 DRR como campaña de MCR, adoptando las 10 esenciales para hacer que las ciudades sean resilientes y guiarle la reducción de desastres, planeando y creando la toma de decisiones. Después hubo la introducción del scorecard de la 1 DRR a través de un taller apoyada por la 1 DRR, en la que se creó una institucionalización de la DRR a la nivel local con los diferentes interesados, donde hubo nuestros coordinadores de desastres y planeadores urbanos y ingenieros que también estuvieron presentes en esta reunión, ya que queremos asegurarnos de que crear la resiliencia de respuesta a desastres no solamente es responsabilidad del coordinador de desastres, sino que tenga un enfoque integrado para lograr la resiliencia que queremos construir, apoyado por estos expertos. También he mencionado sobre el scorecard, en donde hemos con éxito completado en el 2021, el MCR 2030, el scorecard MCR 2030, a través de una participación en procesos que fue anterior a cuando fuimos el centro de la plataforma regional. También hemos recibido una cierta cantidad de apoyo por parte de la Oficina de Preparación de Desastres, para asegurarnos que todas las MCs hubiesen completado el scorecard para entender que no solamente haya una respuesta, sino que seamos proactivos. Y lo que hemos encontrado con este scorecard nos hace entender mejor
lo que es crear resiliencia a desastres y lo que se requiere para crear nuestra resiliencia. Una de las áreas que vimos es que es muy importante es entender nuestro riesgo, así que estamos asegurándonos que las corporaciones municipales sí lleven a cabo actividades necesarias para entender sus riesgos, porque si no entendemos nuestros riesgos, las estrategias que creemos que serán útiles, queremos asegurarnos de que sea una decisión informada. Adicionalmente, a registrarnos a la MCR 2030 como plataforma, Jamaica es el primer país en el mundo que tiene todas sus autoridades locales comprometidas a fortalecer la resiliencia de desastres y entendemos que eh, son menos billones comparado con Colombia, que ha reportado un 1.103 y también ha reportado 100 MCs y 100 subautoridades que están suscritas a resiliencia. Es un gran esfuerzo de Colombia para tener a nuestras autoridades locales de Jamaica que se hayan inscrito a la MCR 2030. Fue un gran esfuerzo para asegurarnos de que entienden el proceso y ver la importancia de llegar a esa resiliencia. Para mostrarles una pequeña eh, información de los puntajes de las corporaciones y las puntajes que les hemos asignado después de la revisión y para llevar más adelante los indicadores que la parroquia ha reportado al ministerio para establecer una medición de base del nivel de las parroquias respecto a resiliencia de desastres para crear una conciencia incrementada y entender los retos que enfrentan los MCs. Y esto lleva a asistir al ministro para identificar programas y actividades que se pueden implementar para fortalecer la resiliencia de las parroquias. Tenemos una validación del scorecard para asegurar la precisión, la efectividad y aceptación, para asegurarnos de que es efectiva y también por la información que debe llegar en adelante para que sea aceptado por los interesados en la gestión de desastres. Es importante mencionar que durante este proceso también tuvimos a nuestro personal político que también fueron parte de este proceso, que también proveyeron información necesaria. Así que es importante que los políticos se hagan parte de este proceso. Y, y respecto al gráfico que tengo aquí, muestra las los parroquias, 141 presentes. Sabe que tenemos mucho trabajo que realizar. Ah, respecto a 141 hay indicador que son desde 50%, que tenía una puntaje menos de 50% de los puntajes que se fueron adjudicados a los indicadores. Así que tenemos el MC trabajando de forma asidua para reducir los riesgos de desastres y el número de actividades que se llevan a cabo en un proceso para apoyar en la iniciativa MCR 2030 y que trabajan hacia la reducción de riesgos de desastres, la estrategia de resiliencia de actividades a través de la gestión de riesgos de desastres como estructura. Hay un número de indicadores que requieren una atención debido al bajo puntaje asignado por los MCs. Por ejemplo, fortalecer las capacidades financieras para resiliencia. Eso fue muy fuerte y esto recae sobre las esenciales 3, que en las Naciones Unidas hay 10 esenciales. También estamos viendo protección, eh, los, eh, los buffers naturales para mejorar las funciones de protección que se ofrecen en el capital natural, que tiene un enfoque más en preservar y conservar nuestro ambiente natural, ya que provee una forma de reducir nuestros riesgos también. Y para darles un ejemplo de algunas de nuestras actividades que hemos llevado a cabo para
a la parroquia de Portland hemos hecho una percepción de riesgos a través de un taller y este taller tenía como objetivo obtener una comprensión de cómo los miembros de las comunidades entienden y perciben las amenazas y el riesgo y el nivel de participación en las actividades de reducción de riesgos de desastres y poder ver las sinergias a nivel de conciencia. Y para decirle, la percepción está basada en el sistema de alerta temprana. Hay un número de estrategias de información o ideas que salieron de este taller. Estoy segura que el ministro está seguro, está asegurada de incorporar esas recomendaciones o ideas en la gestión de los riesgos de desastres como programa. También tenemos el Kingston y San Andrew, eh, una cooperación que aplicó la resiliencia, la agenda de resiliencia de desastres para apoyar el desarrollo de una plan de acción y estrategia para la reducción de riesgos de desastres para apoyar el desarrollo de sus capacidades para aumentar para disparar la capacidad de desarrollar una estrategia de reducción de riesgos de desastres y planear para y aplicar el scorecard. Estamos creando capacidades eh, a través del ministerio con corporaciones y con estos MCs se han hecho una priorización de acciones y también hemos informado el desarrollo de un plan integral de gestión de desastres y también hemos hecho un cuadro de visión y fue interesante ver cómo esta eh, presentación de una visión puede mejorar la resiliencia de la área metropolitana de Kingston. También hemos participado o hemos dado el apoyo necesario al ministerio como corporación en crear entre la UNI para crear un plan estratégico robusto para el plan de gestión de riesgos de desastres y también con objetivos para hacer, para llevar a la MCRS. Hemos realizado actividades para asegurarnos que el scorecard mm, no sea integrado de una forma falsa como parte, como acciones de acción, como las acciones del Ministerio de Corporaciones. En este periodo estamos asegurándonos que haya una sostenibilidad y que va a continuar y asegurándonos que la operación y el plan estratégico reflejen estas actividades para que pueda ser una- construir una resiliencia que sea continua. También creamos una construcción de capacidades para la corporación de Semerit, que fue una herramienta de acción de climática y una iniciativa de clima en un taller en donde tuvimos una participación del representante en esa actividad que se unieron a la 1DR como MCR 2030 y fue como un punto, una oportunidad para el Ministerio de la Corporación para que viera e identificara diferentes agencias de financiación y para desarrollar una propuesta y para que ellos pudieran mejorar su financiación, su capacidad de financiación de riesgos y, y también en un propósito de un taller para mejorar las capacidades de los gobiernos de las Américas y el Caribe como región para analizar los riesgos climáticos y el vínculo, em, eh, hacerle un vínculo entre esos planes de reducción de riesgos de desastres también. Quiero decirles que este taller fue muy bueno porque el gobierno local también participó para compartir información y hacer networking para poder recursos
Respecto a las recomendaciones para una mejoría, entendemos que por la primera es la necesidad de aumentar el apoyo en apoyo de la 1DR para localizar la AMCR 2030. Queremos agradecer el 1DR por el trabajo que ha hecho y el apoyo que nos han dado hasta ahora, pero creo que se pudiese realizar un poco más de trabajo con el Ministerio de Corporación como exposición y intercambio de información para ayudar a los coordinadores de desastres y la experticia de Jamaica para que puedan obtener las mejores prácticas de otras personas o agencias en la región con eh, asociaciones públicas o privadas en el área. Hemos visto un poco de mejoría. Los socios privados tienen recursos importantes y experticia que pueden ayudar a construir la resiliencia de las comunidades y pueden también ayudarnos a utilizar los recursos en vez de que nosotros estemos trabajando en silos y sobreponiéndonos unos a los otros, coordinamos los recursos juntos, porque los recursos que tenemos son limitados. Y otra recomendación que tenemos, también podemos enfocarnos en crear un nexo entre el cambio climático y la reducción de riesgos de desastres. Cualquier iniciativa de adaptación que tenga que ver con el espacio de cambio climático sí tiene un co-beneficio a la reducción de riesgos de desastres. Y es importante que alineemos nuestros programas e integremos el cambio climático como actividades en la reducción de riesgos de desastres y no verlos como todos elementos separados, porque lo que se haga en la reducción de riesgos de desastres también es de beneficio para el cambio climático y la adaptación. Hay que tener mejor documentación y reporte a nivel nacional y local para poder hacer reporte a la Marco Sendai. Estamos haciendo reporte al el Marco Sendai desde el punto de vista nacional, pero la gestión de riesgos de desastres también las acciones también son locales, así que también es importante que las autoridades locales provean la información necesaria que pueda asistir a hacer el reporte al Marco Sendai también. La última es animar a la corporación municipal para compartir información sobre iniciativas que estén trabajando con construir resiliencia para desastres en el MCR 2030 como plataforma. No queremos parar allí, queremos asegurarnos de que cualquier estrategia o cualquier actividad que estén realizando o llevando a cabo también reporten a la plataforma, donde las personas pueden ir y ver lo que estamos haciendo a nivel local y también puedan utilizarlo como mejores prácticas para mejorar su resiliencia en respecto a desastres a nivel regional. Y esto es el final de mi presentación. De nuevo, muchas gracias, Adriana, por la oportunidad de hacer esta presentación desde la perspectiva de Jamaica. Muchas gracias, Felipe. Fue muy bueno escucharte a ti, escuchar y saber más sobre la experiencia en Jamaica. Es muy integral y completa. Hemos tomado notas de tus recomendaciones que son muy valiosas para nuestro trabajo y también necesitamos terminar este webinar que se nos acabó el tiempo, pero quería agradecerles por estas tres buenos, fantásticos expositores, Samia, Nelson y Filipa, y los quiero felicitar a todos por el gran trabajo que están haciendo. Y también quisiera también decir que mi colega Clemón les ha compartido el correo electrónico donde lo ha compartido en el Q. Ya, preguntas y respuestas, no podemos tomar preguntas ahorita, pero vamos a conectarlos y también este webinar ha sido grabado y puede ser compartido con ustedes
Antes de que acabemos, también quería decir muchas gracias a mis colegas, Andrew Macro, que es el líder global del MCR 2030 y fue la persona que organizó este evento y nos está empujando en nuestras regiones para que vayamos más allá trabajando con gobiernos locales. Quería también agradecerle a Charlie, ya es muy tarde, así que muchas gracias por estar con nosotros y gracias a todos. Entonces, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero verlos en nuestra siguiente webinar. Gracias, hasta luego. Gracias, gracias, bien hecho, gracias. Gracias.